Empezamos el primer bloque, chicos. Entonces, el primer bloque está conformado por Cintia Camal Olvera, por Vicente Vargas Martínez y por Esther Fernández Molina. Cintia Camal Olvera es de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ok, y bueno, rápidamente quisiera decirles que Cintia cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad de Essex y labora en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 2006 como profesor de tiempo completo. Es investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y sus principales líneas de investigación son economía laboral, economía de la educación, seguridad social e impuestos. Posteriormente les quiero presentar a Vicente Vargas Martínez, que es el director del Observatorio de Desarrollo Regional y Promoción Social en la Ciudad de México. Vicente Vargas Martínez estudió una maestría y doctorado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Ha dedicado sus esfuerzos a la comprensión y solución de graves conflictos sociales en distintas regiones de México. Fue miembro de la delegación del Gobierno Federal para las negociaciones con el EZLN y fue director de la oficina de la Comisión para la Paz de San Cristóbal de las Casas. Es socio fundador de Observatorio y Desarrollo Regional, Promoción Social AC en la Ciudad de México, y sus temas de investigación es gobernabilidad y desarrollo, y está interesado en pobreza, violencia, conflicto, inclusión, democracia e instituciones. Y finalmente quisiera presentarles que va a estar con nosotros por Skype a Esther Fernández Molina. Ella es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y secretaria académica del Máster en Criminología y Delincuencia Juvenil de esta universidad. Es responsable del grupo de investigación en criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha y como tal es investigadora principal de diversos proyectos de carácter europeo, nacional y regional. Sus principales líneas de investigación son la justicia de menores, las tendencias delictivas de la delincuencia y las percepciones públicas sobre el delito. En concreto se ha interesado por el estudio del miedo al delito y de las actitudes públicas hacia la justicia penal y el castigo juvenil. En la actualidad se ha interesado por explorar los problemas de accesibilidad de la justicia penal de la población en general y de los colectivos vulnerables en particular. Como experta en estos temas ha participado en diversos foros y ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales. Desde 2013 a 2016 fue presidenta de la Sociedad Española de Investigación Criminológica. Entonces empezamos con Cintia Camal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Economía, y el título de su ponencia es Los ninis expuestos a factores de riesgo social. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo lo que les voy a platicar es un estudio que todavía seguimos en proceso. La verdad es que la información que tenemos nos da para mucho, tiene sus limitaciones, pero también cuando empiezas a correr algo no dejas de pensar si hay algún factor que pudiera estar ahí impulsando lo que es. Entonces la plática ese es el resumen más o menos de la plática, tengo poco tiempo, entonces la siguiente. La problemática, lo que intentamos analizar, no sé si me paro. Okay. Es más fácil así. Entonces lo que queremos hacer es entender qué es lo que va a hacer el joven, en qué va a decidir hacer de su tiempo. Pero no es necesariamente un estudio de uso del tiempo, es más bien entender cómo va a utilizar su tiempo en la acumulación de capital humano. No solamente es la estructura familiar, ya vimos estudios anteriormente en donde la estructura familiar es importante, sino también la estructura familiar, el entorno social en el que conviven y donde estarían expuestos a riesgos sociales. Pero cuando hablamos de riesgos sociales nos referimos a aquellos que tienen que ver con factores individuales, la paciencia, el temperamento, incapacidad de resolver problemas, o bien factores familiares asociados a la falta de cohesión, al tiempo que le dedican los padres a los hijos, hábitos parentales si son permisivos o si son consistentes, factores de pares que tienen que ver con sus compañeros, con los que conviven frecuentemente, o algo que los haga unirse a algún grupo.
criminal. Factores escolares relacionados con la falta de apoyo, el bullying, la violencia escolar. Factores comunitarios, baja participación comunitaria. Y también factores socioeconómicos, por ejemplo, la pobreza. Sí. Las tendencias en riesgos sociales, podemos utilizar algunos de los factores que define o que se pueden sacar de la ECOPRED, como ya lo mencionó Ernesto hace ratito. En México se encuentra que pues casi la mayoría tiene o ha tenido un amigo involucrado en al menos en un factor de riesgo, 71.6. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los mencionamos hace ratito. ¿Cuáles son los que podemos medir del ECOPRED? Bueno, 61.6 tiene un amigo que ha tenido problemas en su casa. Es bien alto, ¿no? Casi todos. 42.8 que ha fumado un cigarro, 36% ha tomado alcohol, otro tanto, 15.2 droga, pero lo más preocupante es que hay 9% que dicen que tiene amigos que han ganado dinero por haber participado en un grupo criminal. Entonces eso pues llama la atención, ¿verdad? Aunque esta convivencia pues no necesariamente indica o va a hacer que el niño, el joven vaya a aprender y replicar esa conducta, pues es probable que pueda hacerla, ¿no? O sea, no podemos decir que lo va a hacer al 100%, pero puede estar influenciado. Con los datos de la OSD podemos nosotros saber cuál es el número de niños que no estudian o de jóvenes que no estudian y no trabajan con una edad entre 15 y 29 años. También el rango de edad define mucho qué porcentajes son y las diferencias entre ellos. Por ejemplo, aquí el 8.1 son hombres, la mayoría son mujeres, 21%, o sea, en términos de los ninis, y Aguayo y Mancha y Rangel encuentran que es 4.5. Después de haber filtrado a aquellos niños y jóvenes que no estudian y no trabajan, pues hay algunos que están cuidando a algún familiar, hay algunos que tienen alguna incapacidad, por eso no estudian o no trabajan. Entonces hay ciertos factores que no necesariamente indican que están haciendo nada, ¿verdad? En Nuevo León, bueno, este es más local, 3.6% de la población estatal. Y entonces nos surge la pregunta, si estos jóvenes no estudian y no trabajan, pues entonces ¿qué hacen? ¿No? Y esa es nuestra pregunta de investigación. Queremos entender cuáles son los factores que determinan la decisión de los jóvenes entre estudiar y trabajar, o no estudiar y no trabajar. O sea, esas 4 decisiones o alternativas pues no son independientes, ¿verdad? Entonces habrá que considerar esa interdependencia de las decisiones y analizarlas de forma probabilística. Entonces nuestra pregunta es si los ninis tienen una mayor probabilidad de estar expuestos a riesgos sociales. Aquí lo que queremos ver son brechas, o sea, estar expuesto y no estar expuesto, y queremos ver si estar expuesto a no estar expuesto es mayor ese gap o es más pequeño entre ninis, entre jóvenes que solo estudian, entre jóvenes que solo trabajan. ¿Y expuestos a qué tipo? Bueno, pues vamos a ver armas, agresiones, consumo de drogas y otros, ¿sí? Este es un esquema de un modelo que tiene que ver con el riesgo social y nos pueden ayudar a entender cuáles son los factores que determinan la violencia juvenil. Hay aspectos individuales, hay aspectos relacionales y hay aspectos de comunidad y sociedad. Algunas ya las mencioné y lo que sigue es ver los artículos relacionados de la revisión de literatura existente. No me voy a concentrar mucho en eso, voy a decir simplemente lo que han encontrado. En términos del individuo, pues la hiperactividad y el déficit de atención desde edad temprana hacen que los estudiantes o repitan un grado o que deserten de la escuela. O una persona impulsiva, con poco autocontrol, es propensa a desertar, y esto que sigue es más fuerte, o sea, es potencialmente un criminal. Y eso tiene que ver porque pues, es impaciente, quiere beneficios a corto plazo, ¿no? El desempeño escolar de los hijos mejora a medida que los padres supervisan y se involucran en las tareas de los hijos, pero los hijos víctimas de abandono y negligencia de los padres, pues también pueden tener problemas de conducta, y eso puede explicar también que deserten de la escuela, ¿sí?
Otros que tienen que ver con influencia de amigos, si el vecindario predomina una cultura de, pues el trabajo no importa tanto, el esfuerzo tampoco, pues entonces los jóvenes también reproducirán ese tipo de comportamientos. En zonas rurales pobres también hay una mayor propensión a padecer y ejercer violencia interpersonal, pues básicamente por falta de recursos hay mayor estrés y hay más probabilidad de violencia. Otros estudios han relacionado, si nos regresamos una, ¿sí? Ahí. Las cuestiones de violencia familiar o la violencia juvenil y el delito en términos del entorno. Hay ciertos entornos en el área metropolitana de Monterrey que se caracterizan por ser muy violentos y tener una pobreza muy alta. Y baja calidad de la gobernanza, pues si el delito queda impune, el costo de cometer delitos baja, ¿no? Entonces hay mayor beneficio de aquí a que si los cachan, pues no los van a castigar, pues es más fácil entrar en ese tipo de conductas. Sí. Pero podemos decir que los ninis son los delincuentes, pues bueno, no necesariamente, ¿verdad? No, de hecho, nosotros con la información que tenemos tampoco lo podemos decir, pero sí podemos encontrar alguna probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de ser nini se reduce a mayor edad, se habitan en un hogar nuclear, mayor ingreso, más escolaridad. Esto de acuerdo al estudio de Ernesto. Un efecto contagioso de los ninis también, o sea, si hay más ninis en un vecindario, pues se va a tender a incrementar el número de ninis. O si hay una mayor probabilidad de victimización, que no necesariamente lo hacen los ninis, pero aumenta la probabilidad de que alguien sea víctima de algún delito si aumenta la proporción de ninis. La falta de oportunidades laborales, educativas, el exceso de tiempo en el ocio, falta de claridad sobre su futuro. Esto, de acuerdo a Carrillo Huerta, pues es lo que puede explicar la vinculación del ninis con delincuencia. Y los ninis que viven en hogares de bajos ingresos y bajos niveles educativos, pues ellos atribuyen, Gómez y Vázquez atribuyen a que puede ser la baja calidad en el sistema educativo y a las pocas oportunidades del mercado laboral, ¿sí? La base de datos que vamos a utilizar es la encuesta de movilidad social del 2015, realizada por el Colegio de México. Esta base nos permite, aunque tiene sus limitaciones, pero nos permite primero ver dos cuestionarios, dos perspectivas de ver a la violencia, por el lado del padre, por el lado del hijo o el joven. Entonces, esa es nuestra población objetivo. La población objetivo de los hijos es de 12 a 18 años, también es un periodo muy corto, pero es bien relevante, como vimos anteriormente, pues son adolescentes, preadolescentes y adolescentes en donde tenemos estas conductas más difíciles. Permite comparar los puntos de vista de hijos y padres, conocer el ambiente familiar, los hábitos parentales, pero también, que es lo más relevante, es intentar identificar conductas asociadas a factores de riesgo social, en particular de conducta criminal. El tiempo que dedican los padres, etcétera. Hay distintas variables, también hay variables que tienen que ver con inteligencia, habilidades cognitivas, otro tipo de variables que no son frecuentemente que estén en las encuestas, ¿sí? El tamaño muestral es relativamente corto, 2.616 hogares, es representatividad urbana, 86 localidades de 100,000 habitantes, en 24 entidades federativas. México, algunos de los resultados de esta encuesta es que México es un país de baja movilidad social, o sea, 36% de las personas que eran pobres siguen siendo pobres después de un cierto tiempo, 43% permanece rico. La deserción escolar es muy elevada y hay una diferencia muy marcada entre hogares pobres, 20%, y hogares ricos, 5%. Y los hogares más pobres tienen jefatura mujer, 26%. Además, otras de los resultados de la encuesta es que los jóvenes en hogares más ricos tienen una crianza más positiva, o sea, los papás les dedican más tiempo, o sea, no nada más calidad, sino tiempo, 24 días en un año, más que familias pobres. Y algo que copiamos textualmente de la
del informe es que los jóvenes en los hogares pobres viven en ambientes escolares más inseguros, la frecuencia de venta de drogas o presencia de armas es elevada. Entonces ya hay una relación con el ingreso y el tener acceso a este tipo de factores de riesgo. Jóvenes en hogares ricos sufren menos de violencia intrafamiliar, que son gritos, insultos, golpes, pero cuando analizamos el acoso y violencia entre compañeros, esto no depende del ingreso, o sea, se da en todos lados. ¿Sí? Aquí vemos la distribución, se les pregunta a los jóvenes cómo fue su aprovechamiento, ya sea que los ninis que no están estudiando y no están trabajando, pues estudiaron alguna vez. Entonces, esa información que se les pregunta es de acuerdo a eso. Y podemos ver que ellos dominan los aspectos regular, malo y muy malo. Y los otros, o sea, los que realizan cualquiera otra de las actividades, pues están entre muy bueno y bueno. Y de hecho, hasta los ninis, 2.4% no sabe o no se acuerda, ¿no? Sí. En relación con las expectativas de ingreso, si terminan universidad, pues también ahí está condicional a que terminen universidad. Los ninis tienen expectativas de ingreso mucho más bajas, ¿verdad?, que los que no son ninis. Los que no son ninis y ellos esperan ganar por lo menos más de 10,000 o más que los ninis, ¿verdad? Sí, adelante. Y algo de lo que nos permite ver esta encuesta es, a través de la prueba de Raven, es las habilidades cognitivas. Entre los jóvenes, nuestra muestra es de 12 a 18 años, y aquí sí vemos una diferencia significativa entre las habilidades de los ninis. Vemos que este pico es mucho más bajo, ¿verdad?, que los que no son ninis. Entonces hay una diferencia también en habilidades. Sí. Bueno, entonces como analizar los ninis y analizar todos los otros grupos, pues perderíamos mucha información y hay cuestiones distintas que determinan cada una de estas decisiones. Lo que vamos a hacer es dividirlo en 4 alternativas. El primero es el nini, no estudia y no trabaja. El 2, sí estudia y sí trabaja y no estudia. El 3, no trabaja y sí estudia, que es nuestra base de referencia. Y el 4, que sí trabaja y sí estudia. ¿Sí? En la muestra vemos que pues, la mayoría son los que solo estudian, 78.59%, pero los ninis son 9.56%, los que solo trabajan son 5%, es como una tasa de trabajo infantil, ¿verdad?, porque son de 12 a 18 años. Los que sí trabajan y sí estudian, 6.84%. ¿Sí? Y aquí vemos algunas estadísticas descriptivas. La verdad es que son muchas variables, son 2 cuestionarios y le preguntan, algunas preguntas se las preguntan a los dos, al papá o al tutor y al joven, entonces realmente es mucha información. Entonces aquí nada más presentamos alguna, solamente para ver que los ninis están generalmente en hogares que son mayores al promedio, que son más mujeres que hombres, los que son ninis, que tienen una edad mayor al promedio. Y algo que se les pregunta es el nivel de satisfacción, que es una medida subjetiva de bienestar, ¿verdad? Lo que se les pregunta es qué tan satisfechos se siente con su vida actual. Es muy subjetiva y tiene mucha discusión, pero sí podemos ver que el nivel de satisfacción de los ninis pues es mucho menor al promedio. Bueno, no, relativamente. Sí. Ahora, si queremos ver cuáles son los motivos por los que los jóvenes trabajan, también podemos ver las diferencias entre aquellos que no estudian y entre aquellos que sí estudian. Vemos que los que trabajan finalmente o básicamente lo hacen para tener más dinero, para sus gastos personales, pero también los que sí estudian dicen que para continuar sus estudios. Los que no estudian lo hacen para mantener a su familia, aunque el 8.4% que dijo que era para contar con recursos para continuar estudiando, pues no continuaron estudiando, ¿verdad? Se fue para mantener a su familia, ¿sí? Y los que no estudian, y también dividimos para aquellos que no trabajan y aquellos que sí trabajan, aquí vemos a los ninis, ¿verdad? Vemos que pues, a los 2 grupos no les gustaba estudiar, o el estudio era muy difícil, o tuvieron hijos, son porcentajes muy parecidos. También tiene que ver algo con el ingreso,
tuve que trabajar o por problemas económicos. Tuvo que cuidar a familiares, más los ninis que los que sí trabajan, pero aquí hay algo que nos llama la atención y es este porcentaje. Problemas personales como salud o familia. O sea, ahí se pueden ver este tipo de factores que están relacionados a la familia, pueden ser también otros factores, pero no siempre los podemos observar. Entonces, ahí hay algo que nos interesa y que queremos entender cuáles son las razones por las cuales cada uno de los jóvenes elige distintas alternativas, ¿sí? Vamos a usar un modelo multilogit. Básicamente debemos de dejar para que esté identificado uno de los coeficientes o de los modelos debe ser 0 para que todo sea con base en ese. Nuestra base va a ser los que no trabajan y sí estudian, o sea, solamente los que sí estudian, porque sería como que el resultado más deseable, ¿sí? Lo vamos a interpretar como una razón de riesgo relativo, facilita mucho la interpretación, de forma tal que son las odds ratio. Si es mayor a 1, pues es más probable que esa característica se dé más en los ninis que en nuestro grupo de referencia, que son los que solo estudian, y si es menor a 1, pues se dé más en el otro grupo, ¿verdad? ¿Sí? Adelante. Y aquí es donde ya explota todo, porque son muchos resultados. Entonces, lo que hacemos primero es analizar el modelo logístico simple, ninis y los otros 3 grupos. Después estiman distintos modelos logit multinomiales para cuantificar esas diferencias entre las alternativas y los factores que determinan cada una de estas. La información se va a presentar como odds ratio y finalmente lo que nos va a dar más sentido para ver esa brecha pues son los efectos marginales. Entonces lo vamos a ver como gráficas. Algunos de los resultados son, bueno, esto es para los ninis. Conforme aumenta la edad es más probable que los jóvenes sean ninis. Aquí hay que recordar que tenemos una edad más corta, de 12 a 18, y es más probable que sean mujeres. Es también más probable que tengan menos control de sí mismos y que vivan en hogares con violencia familiar. Cuando incorporamos la variable de ingreso, la de violencia se va, ¿no? O sea, ya no es significativa. Las variables relacionadas con la mala influencia de sus pares, por ejemplo, si tienes 5 amigos, de sus 5 amigos más cercanos, alguno de ellos fuma o se salta clases o es problemático o está expuesto a agresiones y burlas, pues tienen el signo esperado, pero no son significativas. Por otra parte, el estar expuesto a las armas y al consumo de drogas aparecen con el signo contrario, o sea, es menos probable que esto pase con los ninis. También es menos probable que sean ninis si el ingreso familiar es alto. No hay relación entre el ordenamiento del nacimiento, pero aunque no es significativa, pues sí, si es el más pequeño es más probable que sea niño. Y bueno, lo que no se ve es que tienen mayor probabilidad, duermen más tiempo y estudian menos, ¿no? O dedican menos tiempo a actividades relacionadas con la escuela, ¿sí? Y bueno, este es uno de los resultados ya de los multinomiales, logit multinomial, en donde tenemos la brecha. Aquí lo interesante es ver esta diferencia entre estar expuesto, es esta, la que está arriba, es mayor que el no estar expuesto a las armas. Y esa diferencia vemos que va incrementando conforme aumenta el ingreso, pero en el quintil de ingreso más alto se reduce y se reduce también la brecha, pero es una probabilidad mucho más baja que el primer quintil de ingreso. Entonces, esa es nuestra pregunta, si estar expuesto es solo un paso, si no estás expuesto a las armas, ser nini es solo un paso para estar expuesto a esas armas, ¿sí? El siguiente sería la probabilidad de que ellos sí trabajan y no estudian. Como pueden ver, aquí la brecha se hace más amplia. O sea, aquí estar expuesto también está por arriba, ¿verdad?, que no estar expuesto, pero la brecha, aunque más o menos sigue también una tendencia como invertida, aquí se ensancha más, ¿verdad? Y así podemos seguir. La siguiente, nuestra referencia, los que no trabajan y sí estudian, aquí vemos ese gap mucho más amplio que el anterior, pero pues no vemos alguna tendencia muy clara con el ingreso, ¿verdad?
Y los que sí trabajan y sí estudian, pues aquí vemos que esa se reduce. Aquí, bueno, en el caso anterior se invertían, no tenían acceso a las armas, eran más la probabilidad de no tener acceso a las armas que sí tenerlas, ¿verdad? Aquí también es igual que los ninis y los que sí trabajan, estar expuesto a las armas es mayor que no estar expuesto, y ese gap aún así es mayor que los ninis, ¿sí? Y así le hicimos para las agresiones, vemos un gap mucho más amplio para los ninis. Sí, siguiente. Otro gap también más amplio en el caso de los que sí trabajan y no estudian, ¿sí? Y otra vez, este gap en los que solo estudian es muy amplia, y bueno, pues también aquí ya se ve un poquito que va aumentando con el ingreso, ¿sí? Para los que sí estudian y sí trabajan, pues están más expuestos a las agresiones, y ese gap también se reduce, ¿sí? Bueno, este es utilizando la variable que vimos hace ratito, que tiene que ver con las habilidades cognitivas de la prueba de Raven, y vemos aquí que el gap sigue siendo pues muy parecido al primer caso, ¿sí? Para los ninis. El siguiente, para los que sí trabajan y no estudian, el gap es mucho, se amplía, de hecho se amplía, ¿sí? Para el otro, pues sigue siendo muy amplio y también no vemos una relación con el ingreso, ¿sí? Y para los que sí trabajan y sí estudian, pues vemos una misma tendencia, pero más amplia, ¿verdad? Sí. Entonces, esos son los resultados preliminares, podemos resumirlos así. Indican que sí existen diferencias entre los ninis y los que solo estudian. Las probabilidades, sí, las probabilidades de que un joven que eligió ser nini y que esté conviviendo con personas que tengan acceso a las armas, o que tengan mayor exposición a las agresiones, es mayor para los ninis en comparación a aquellos que solo estudian, ¿verdad? Ahora, las probabilidades, bueno, ahorita lo vamos a ver, vemos esa U invertida considerando el ingreso. Se observa una brecha menor, o sea, están a solo un paso, si no están expuestos a las armas, están a solo un paso de estar expuestos, ¿sí? Y en el caso de en el siguiente, en el caso de los que solo estudian, sí vemos que las probabilidades son mayores, pero hay que recordar que es el grupo mayor, o sea, por escala es obvio que ellos tengan las probabilidades más altas, pero aquí por eso todo es relativo, o sea, lo que queremos ver es el gap. Entonces, están menos expuestos al uso de las armas en comparación a estar expuestos, es decir, esta brecha entre estar y no estar es mayor, es mayor para ellos y menor para los niños, aunque no se encuentra una tendencia muy clara con el ingreso. Entonces, pues más por hacer. La verdad es que no hemos terminado, primero porque luego vemos más variables, que la verdad es que es muy rico en preguntas este cuestionario, pero hay un efecto endógeno del ingreso y la determinación de las alternativas, lo vimos, ¿verdad? Vimos los motivos. Y no solo eso, también la exposición a los riesgos. Entonces, las variables estas de habilidad cognitiva nos pueden ayudar a identificar algo que no observamos, las habilidades. Pero todavía nos falta aplicar técnicas que nos ayuden a ver esa autoselección que puede haber dentro de cada una de las decisiones que toman los jóvenes. Entonces, pues bueno, es un trabajo que todavía sigue, la verdad es que cuando empiezas a correr algo, luego ves otra variable y la incluyes y no terminas, ¿no? Y podemos seguirle así. Los resultados están aparte porque si no iba a ser una presentación interminable, pero ahí está, ¿no? Por eso es más, da más sentido a la regresión verlo en gráficas y ver los efectos marginales, y eso es lo que nos ha ayudado a ver cómo va impactando. Y el modelo que se graficó fue el modelo que tenía mejor bondad de ajuste, ¿sí? Entonces, podríamos seguir graficando miles, pero bueno, si alguien tiene alguna sugerencia, pues muy bienvenida. Gracias. Bueno, continuamos con Vicente Vargas Martínez, de Observatorio de Desarrollo Regional y Promoción Social. Gracias. Bueno, primero un pequeño disclaimer. Yo soy candidato a doctor en Ciencias Políticas de
la Universidad de Cambridge, no doctor, y estudié una maestría en estudios del desarrollo, y soy una persona muy poco avesada en temas cuantitativos. Sin embargo, publiqué hace un año con dos compañeros que sí son duchos en la econometría, un estudio donde yo aporté, pues digamos, la arquitectura conceptual de, sobre todo, la idea de lo que faltaba por conocerse respecto a ese periodo tremendo de violencia que vivimos en la frontera, especialmente a partir del año 2007 y hasta el 2012, y que hoy estamos viviendo de manera más amplia pues en el resto del país. Entonces, es un estudio que publicó el Banco Mundial el año pasado y que les vamos a dejar el vínculo para que lo puedan ver con cuidado, ¿no? Todo el mundo ha hablado de el tema de la tormenta perfecta, ¿no? Cómo el hecho de que Estados Unidos consiguió cerrar la ruta de drogas que partía de los Andes colombianos y peruanos, especialmente a través de Colombia, por el Caribe, consiguió cerrar esa ruta hasta el grado de que para el año 2006, 90%, de acuerdo a Rivaldo, 90% de toda la cocaína que entraba a Estados Unidos cruzó, ya no por el Caribe, sino por territorio o aguas nacionales de México, ¿no? Se ha hablado mucho de cómo afectó en esos mismos años, al inicio de la década del 2000, la expiración del decreto en contra de la venta de armas de asalto en Estados Unidos. 90%, en el año 2006, ya 90% de todas las armas capturadas en México podían ser rastreadas a los armeros de la frontera con Estados Unidos, del otro lado de la frontera, de acuerdo a Dove. Bueno, 90% de todas las armas podían ser rastreadas a Estados Unidos y 49% estaban en un radio de las armadoras que venden a menos de 100 kilómetros de la frontera con México. Esto generó una disputa creciente por el control de las rutas del narcotráfico, dado que el comercio antes lo tenían los colombianos y ahora pues pasaba por territorio mexicano. Los cárteles vieron la oportunidad de apropiarse de esas aduanas ilegales que de cierta forma son, especialmente las ciudades fronterizas, pero pues todas las rutas que llevan las drogas hacia Estados Unidos, ¿no? Hubo un aumento también muy importante del precio de las drogas que ha sido estudiado. A estos factores muy utilizados en los círculos de la seguridad, hay que añadir algunos temas complementarios, como que la frontera con Estados Unidos efectivamente se cerró hacia mediados de los años 90 y los mexicanos dejaron de encontrar en Estados Unidos una salida natural a sus problemas de México. El problema de desempleo, de pobreza, de exclusión, o hacia el año 2007, la violencia que rodeaba sus hogares en las zonas fronterizas. Eso se cerró,
el flujo de migrantes ilegales pasó de 770,000 en el año 2000 a solo 140,000 en el año 2010, de acuerdo al Pew Research Center. Y además, 4.4 millones de mexicanos fueron capturados en Estados Unidos y trasladados a la frontera. Entonces, imagínense la sopa, ¿no? El caldo de cultivo que estaba puesto, colocado en la frontera cuando la violencia estalló, que se puede ver que ya había empezado a estallar unos años antes de la guerra, el inicio de la guerra contra las drogas de Calderón. Y todo esto ha sido pues muy analizado por mucha gente en el ámbito de la seguridad, pero lo que no se ha visto con claridad es el contexto socioeconómico y la influencia de factores económicos en esta tormenta perfecta. Nuestro estudio busca ofrecer algunos indicios sobre el papel que el mercado laboral, y hacemos un estudio donde involucramos dentro del mercado laboral el mercado ilícito por servicios de sicarios, halcones, matones, etcétera, que la guerra contra las drogas supuso, el mercado laboral criminal y no criminal, y la crisis económica del año 2007-2008, la crisis financiera internacional, jugaron en la espiral de violencia que vivió México en este contexto. Y hacemos un especial énfasis en el estudio de los ninis, ¿no? Puedes pasar a la siguiente, ¿no? Mientras todos estos eventos, digamos, nos encaminaban hacia esta situación de armas, de disposición de armas, de disposición de chavos sin actividad, de consumo creciente y más beneficioso en Estados Unidos y en la frontera, de manera paralela, pues hubo otra historia que comenzó con el Tratado de Libre Comercio. Con el Tratado de Libre Comercio, pues hubo un incremento muy importante de la población en las ciudades fronterizas. Una población que creció, digamos, al calor de la multiplicación de la industria maquiladora, manufacturera, que requería especialmente a gente más razonablemente joven y sin grandes cualificaciones. Con un certificado de secundaria uno podía entrar a trabajar a cualquier maquila, y esas eran las exigentes, ¿no? Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo fueron receptores de migrantes en búsqueda de empleos, y esto paradójicamente provocó un aumento muy significativo de los ninis. Los chavos que vivían en los barrios marginados, con escuelas repletas, malas instalaciones, sin infraestructura social y de servicios básicos adecuadas, tenían que elegir si seguir estudiando o trabajar en la maquila. Y pues muchos no lo pensaron mucho y se metieron a trabajar en las maquilas, ¿no? De tal suerte que el Tratado de Libre Comercio incrementó el abandono escolar y por consecuencia incrementó a los ninis, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues hay mucha evidencia que sugiere que el abandono escolar está correlacionado con el incremento de las tasas de crimen, ¿no? Aquí citamos algunos estudios. Y bueno, si puedes volver al mapa, podemos observar que efectivamente entre el año 95 y el 2000 la frontera fue una zona que atrajo mucha población trabajadora, ¿no? Adelante. Por cada 20 puestos de trabajo en manufacturas, un joven abandonaba la prepa en los años 90. Solo en Juárez, entre el año 2007 y 2009, cuando ya comenzó la crisis,
se perdieron más de 70,000 empleos, ¿no? En todo este contexto donde la economía ya generaba un incremento en los ninis, la ruta comercial del narco y el poder de los cárteles mexicanos se incentivó, y además su hambre de competencia, el gobierno inicia la guerra contra el narco en diciembre de 2006. Una guerra que está muy estigmatizada como pues un tremendo error, ¿no? Porque pues el año 2007 fue el año con la tasa de homicidios más baja de la historia registrada del país. Llegamos a tener alrededor de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y solo 3 años después, 4 años después, 3 años después, esa tasa aumentó 300% a nivel nacional. Pero en la frontera, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes pasó de, no aumentó 300%, pasó de 9.5 a casi 54.2 por cada 100,000 habitantes, un incremento pues mayor al observado a nivel nacional. Y quiero hacer aquí una pequeña reflexión, un poco al margen, sobre este tema de qué tan estigmatizado está el asunto de la guerra de Calderón. Yo, por cierto, no tengo ninguna afinidad por Calderón ni por Margarita, pero quiero decir algo que sugeriría que la tengo. Estos años en donde no ha habido guerra, digamos, la inactividad, es una nota al margen muy corta, la inactividad del gobierno tampoco ha resultado en una disminución permanente de la tasa de homicidios. Hay una reflexión un poco, digamos, más sofisticada, y es, si cualquiera de ustedes está encabezando el gobierno y ve cómo se están apropiando de territorios las mafias del crimen organizado, pues es muy difícil tomar la decisión desde el gobierno de esperar a tener más información, que pasen evaluar mucho la evolución de esa captura de territorio para tomar decisiones oportunas. Creo que digamos, es razonable pensar que si estás a cargo del gobierno y estás viendo que Michoacán cae, que Juárez cae, pues que reacciones, ¿no? Con lo que tengas, ¿no? Y por cierto, tenemos muy poco o casi nada, esa es la realidad, ¿no? Un dato, pues, un tanto obvio es, el crimen afecta especialmente a los hombres, no a las mujeres, son más los hombres los que se involucran en el crimen. Y bueno, vamos a seguir adelante. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo, sí, el mapa, ahí, y dale otro clic, por favor. Podemos ver cómo fue evolucionando año con año la tasa. Otro clic, por favor. No, a ver aquí, tendría que moverse esto. Ahí. A ver, no, ya te lo saltaste. Bueno, muestra simultáneamente, no, sí. Simultáneamente cómo va evolucionando la tasa de homicidios en el, bueno, pero esto debería de moverse también. Bueno, los duendes fallan, ¿no? Pero el punto es que, si quieres adelantarlo, que si vemos en una línea de tiempo la tasa de homicidios y su distribución a nivel nacional, pues vemos cómo los homicidios se empezaron a concentrar hacia el 2007 en la zona norte del país, y cómo algunos eventos fueron marcando, especialmente el inicio de la guerra, marcaron incrementos tremendos en la tasa de homicidios. Pero este evento no estuvo aislado.
A finales del año 2007 comenzó, bueno, comenzó ya a percibirse en Estados Unidos los efectos de lo que después sería la crisis económica internacional, que en solo un año redujo nuestro Producto Interno Bruto 6%. Y este efecto fue mucho, mucho más significativo en los estados fronterizos, ¿no? Vamos adelante. Nuevamente vemos la tasa de homicidios y estos eventos. Sí, pasamos a la siguiente. Un tema importante es que a finales del 2007, cuando la guerra comienza, la guerra supone oportunidades. Cuando el Estado ataca al cártel de Juárez, supone una oportunidad para los cárteles de Sinaloa o del Golfo, que dicen, pues están atacando a Juárez, es el momento de apoderarnos de esa plaza. Y esto generó, pues se puede expresar en una multiplicación de los números de droga, una multiplicación que de los números del número de cárteles, y que con el tiempo ha evolucionado hacia pues ya centenares de organizaciones distribuidas en todo el país. Pero esto todo comenzó durante este periodo. Entonces, el factor de la crisis financiera es muy importante porque, como podemos ver, los mismos chavos que se requerían para la exportación de productos de la industria manufacturera fueron expulsados cuando cerraban las maquilas, porque la demanda de productos de la industria maquiladora se contrajo. Y esos eran exactamente el mismo perfil laboral, profesional, que buscaba el narco cuando más mano de obra necesitaba, es decir, cuando mataban a diestra y siniestra a decenas de chavos en las calles de la frontera mexicana. Teníamos una industria que buscaba jóvenes que no tuvieran estudios de prepa terminados, que trabajaran en la maquila. Cuando los expulsan, esa gente no vuelve a la escuela. Se topa con la situación de ninis, es decir, una situación de inactividad, y hay otra fuente de empleos que está ofreciendo chambas. Y esas chambas las ofrecía los cárteles en sus guerras internas, ¿no? De acuerdo a Bussollo, los jóvenes tenían 6 de cada 10 trabajos de los que se destruyeron durante la crisis económica. Así, para los jóvenes hombres en México, especialmente los de la frontera, los años de entre el 2008 y 2010 se convirtieron en un periodo de una reducción muy significativa del mercado legal, laboral, que existía en la frontera. Y mientras eso sucedía, se da esta otra fuente de trabajo. Pasamos a la siguiente, ¿no? Vemos aquí la tasa de ocupación de la industria manufacturera y cómo cae justo cuando comienza la guerra contra el narco, especialmente en los estados fronterizos. Cae menos en los estados no fronterizos. La siguiente. Vemos la tasa de desocupación de la industria manufacturera y el efecto de la crisis financiera, que fue tremendo, ¿no? Cómo cayó. Adelante. Y en este contexto, pues se vuelve relevante el papel de estos chavos que abandonaron la escuela de manera temprana sin concluir sus estudios y que estaban desocupados cuando la guerra se daba, ¿no?
de acuerdo a la ENOE, en 2015, 1 de cada 5 jóvenes en México eran catalogados como ninis, más de 4.11 millones de personas entre 15 y 24 años. Ese porcentaje a nivel nacional se ha mantenido constante durante los últimos años. Sin embargo, si analizamos solo a los hombres, porque hay que tomar en cuenta que una gran proporción de los ninis son chavas que abandonan la escuela, pues a veces para casarse, a veces porque se embarazan, a veces porque se ponen a trabajar, pero hay mucho más mujeres que hombres. Si analizamos solo a los hombres, crecieron 660,000 entre el 2000 y el 2011, pasaron de 660,000 a 1.2 millones entre 2000 y 2011. Seguimos. Aquí vemos cómo se incrementó y cómo se incrementó particularmente en los estados fronterizos. Entre 2007 y 2010 el número de ninis en México creció en cerca de 425,000 personas. Y prácticamente todo ese incremento se dio especialmente entre los hombres, las mujeres se mantuvieron estables. A nivel nacional el crecimiento en el número de ninis hombres fue de 33%, pero en los estados fronterizos fue de 43%. Aquí vemos las tasas de homicidios en los estados fronterizos. Vemos estos efectos tremendos, en donde ya no es solo todas esas variables que si el decreto antiarmas de asalto, la ruta de la droga, la evolución de los cárteles, no, aquí ya influye esta crisis económica y influye particularmente en este sector de la población, ¿no? En todos los estados fronterizos. Bueno, voy a saltarme esta página. Les muestro un poco el ejercicio. Podemos volver a ella más tarde, ¿no? Nosotros empleando datos de la ENE y de la ENOE, así como registros administrativos de defunciones por homicidios, construimos un panel con información para los 32 estados durante el periodo 2003 a 2013. Con esas bases se construyeron indicadores que la teoría sugería que estaban vinculados a la violencia: desigualdad, ingresos laborales, desempleo, deserción escolar. En esta lámina podemos ver el modelo de regresión. Es un two-way fixed effects, un modelo de two-way fixed effects, en donde vemos esas variables que consideramos relevantes, que la literatura considera relevante, y analizamos su significancia. Cada una de las unidades, los estados, tiene un efecto idiosincrático sobre la violencia, y este efecto puede estar correlacionado también con las variables explicativas, ¿no? Esta regresión se hizo para detectar qué subgrupo de niños presenta algún efecto significativo sobre la violencia. Los resultados permiten evaluar la base de datos al verificar que el efecto de las variables de control es significativo, o cuando menos apunta en la dirección descrita por la literatura: a mayor ingreso, menor violencia; mayor deserción escolar, mayor violencia; mayor desigualdad, mayor violencia, etcétera, ¿no? En este caso se detectó que los chavos ninis entre 19 y 24 años tienen un efecto positivo y significativo en todas estas variables, y por esta razón pues concentramos el análisis en ellos, ¿no? Ahora vemos estos otros resultados. Es la regresión con efectos fijos por estado y DOMIS por año. Se incluyen las interacciones del periodo 2007 y 2013 y la DOMI de estado fronterizo. Nuevamente las variables de la literatura presentan la dirección indicada, a la que sugiere la propia teoría. Sin embargo, pues parte de las limitaciones, que es lo que teníamos en esta página, es que bueno, hay un montón de variables, como por ejemplo el número de policías por cada 1000 habitantes
la calidad del sistema de justicia o del sistema de procuración de justicia, sobre los cuales no existen datos. Y esos son, no existen datos a nivel municipal, o tienen datos que no hemos podido recuperar. Y bueno, pues son datos que harían que el estudio fuera mucho más sólido. Y además, pues hay un efecto de endogeneidad, porque pues los niños producen violencia, la violencia produce ninis, la economía produce ninis, en fin, hay ciclos ahí que se repiten. Nuestros resultados sugieren, si podemos ver la siguiente, que los ninis por sí solos a nivel nacional no están asociados con la violencia. Lo hicimos a nivel estatal, porque a nivel municipal, perdona, no sé decirte qué razón estadística impedía que lo pudiéramos hacer, pero nuestra motivación y todo el trabajo que hacemos analítico era municipal, y siempre es municipal, pero no se podía hacer en este caso. Entonces, en general los ninis no están asociados. 5 minutos. Pero si vemos solo los estados fronterizos y si vemos solo a los hombres, hay una relación positiva y significativa. Por cada punto porcentual que aumentara la tasa de ninis en la frontera entre 2007 y 2013, se incrementaba 2.59% la tasa de homicidios, lo que representaba un 15% del incremento total de la tasa durante este periodo. Dado que en los estados fronterizos la tasa de ninis casi se duplicó, esto explica 1/3 del incremento total de los homicidios en esa zona. Para dimensionar estas correlaciones, consideremos el aumento en la proporción de ninis hombres observado entre 2006 y 2011, que pasó de 7 a casi 11%. Este incremento en la población de ninis es suficiente para explicar un aumento de 3.8 puntos en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, o 1/4 del incremento total observado durante el mismo periodo, de 2006 a 2011. El incremento en la proporción de ninis hombres fue aún mayor en las entidades fronterizas, pasando de 6.8% en 2006 a 11.8% en 2011. Lo cual está relacionado con un incremento de casi 12 puntos en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en esos estados, ¿no? Entonces, digamos ya a manera de conclusión, lo que encontramos es que sí hay una relación, que es algo que no se había podido determinar con suficiente fuerza. Sí hay una relación entre ninis y violencia, pero solo en determinadas condiciones. En las condiciones que experimentamos en este periodo particular de la historia, un incremento de la violencia que provocó una demanda acelerada de sicarios, halcones, etcétera, en las ciudades fronterizas. La crisis financiera internacional que expulsó a los mismos chavos que eran requeridos por ese otro mercado ilegal de trabajo, y la estructura productiva, esto pues provocó que dos industrias buscaran el mismo perfil, pero como una estaba deprimida y la otra estaba requiriendo más empleos, en esas condiciones los ninis pues juegan un papel significativo para explicar la violencia. Y ya por último, quisiera poner de relieve pues algunas conclusiones pues más o menos razonables de este tipo de análisis, donde incorporamos los factores socioeconómicos y el mercado laboral para explicar la violencia. La escolaridad es un factor importante para lidiar con problemas de seguridad. Si los chavos salen de la escuela,
pues vamos a tener más problemas. Entonces, una primera línea de acciones supondría que allí donde es previsible que haya periodos de violencia, pongamos políticas que ayuden a mantener a los chavos en la escuela, que pueden ser, pues desde lo más fundamental, que son sistemas de regularización que hagan desde la educación más temprana que los chavos se sientan a gusto en la escuela, que cuando aprendan a dividir no digan qué flojera, pues si nunca aprendí a sumar, ¿cómo voy a dividir? Este proceso de regularización que hace que muchos se desesperen y digan, mejor me dedico a otra cosa, desde eso hasta sistemas de becas, ¿no? Y una vez de becas que permitan mantenerlos hasta concluir carreras técnicas o profesionales. Las carreras técnicas tienen un valor especial. Y una vez que los chavos se van, en esta situación donde debemos tomar estos factores para lidiar con la violencia, pues es importante pensar en los programas de reinserción escolar, en los programas de capacitación laboral durante periodos de crisis económica. Pues te corrieron de la chamba, si estudias carpintería, a lo mejor puedes poner tu taller, no sé, estas cosas que pues en muchos países funcionan precisamente cuando hay más desempleo. Tienes desempleo, pues vas y te capacitas y en esa medida recibes un seguro de desempleo que podríamos elaborar hasta ese nivel, ¿no? Hay temas jurídicos, la educación es obligatoria solo hasta la educación media superior, pero el derecho al trabajo comienza a los 16 años. Esto pues podría suponer, digamos, esto tiene consecuencias que hay que tomar en cuenta en materia de política pública. Yo con eso ya. Bueno, continuamos por Skype y con la presentación de Esther Fernández Molina de la Universidad Castilla-La Mancha con su presentación La Bajada Internacional de la Delincuencia Juvenil. Y después continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Buenos días a todos, buenas tardes desde España. En los siguientes minutos me gustaría presentarles los resultados de una investigación que hemos realizado en el grupo de investigación en criminología sobre un tema que la verdad es que tiene bastante conmocionada a la investigación, a la comunidad científica en el ámbito de la criminología. Y es que desde mediados de los 90, primero en Estados Unidos y progresivamente en otros países, un poquito más tarde, se ha ido constatando algo que en principio era algo no previsible, y era un descenso progresivo y constante en las tasas de la delincuencia. Fíjense, estos datos que corresponden a información relativa a encuestas de victimización muestra cómo distintos países de distintos lugares del mundo han evidenciado ese descenso constante y progresivo de las tasas delictivas. Países como Johannesburgo, Buenos Aires, Australia, Canadá, Estados Unidos, que como ya digo fue posiblemente el primer país, bueno, posiblemente no, seguro el primer país que inició ese declive a la delincuencia, han ido constatando algo que ya les digo, en principio no era previsible, porque desde los años 50 realmente las cifras y las tendencias delictivas marcaban siempre una tendencia al alza. Por lo tanto, el debate que se ha presentado en la comunidad científica es: ¿qué es lo que está sucediendo para que las tasas estén bajando? Porque si están bajando en todos los países de todos los lugares del mundo,
que han aplicado políticas criminales distintas, que tienen culturas diferentes, políticas sociales distintas, tradiciones, incluso sistemas jurídicos distintos. ¿Cómo es posible que en todos los lugares esté descendiendo la delincuencia? La idea es que es importante hacer una reflexión profunda y seria de lo que está ocurriendo, porque es posible que podamos aprender de esto importantes lecciones de política criminal, que si no descubrimos qué es lo que ha ocurrido, pues estaremos desaprovechando una oportunidad de oro. Piensen ustedes que si en los próximos años las cifras empiezan a subir, nunca hubiéramos sabido por qué bajaron, y de esta manera esa oportunidad, como decía antes, de oro la habríamos perdido, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos a gran parte de miembros de la comunidad científica del ámbito criminológico que están, la verdad, destinando bastantes esfuerzos para intentar comprender qué es lo que ha pasado. Una de las cosas que nos llama que ha llamado especialmente la atención es el hecho de que la bajada de la delincuencia se ha producido especialmente con jóvenes. Por ejemplo, aquí les presento los datos de una investigación que realizó Kim y sus colegas en el año 2015, donde muestran la tradicional curva que muestra la relación entre edad y delincuencia, que saben que muestra siempre un pico de actividad delictiva en torno a los 18 o 19 años en la última edad, ¿no? Lo que sería la adolescencia tardía o la primera juventud. Y a partir de entonces empieza un descenso progresivo. Bien, la curva se mantiene estable desde hace muchos años y porque parece ser, y esto está constatado, que efectivamente la relación entre edad y delincuencia es así. Sin embargo, si comprueban, precisamente el descenso de la delincuencia se ha producido en estas primeras edades y no tanto en estas otras, donde, si se dan cuenta, prácticamente las líneas de unos años con otros se superponen, porque la gente de otras edades está delinquiendo igual que en años anteriores. Donde se encuentra el gran lapso, el gran hueco entre lo que ocurría en el año 90 y en el año 2010 es precisamente en la delincuencia, en el ámbito, de los jóvenes. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que sea lo que sea que se está haciendo para que baje la delincuencia, está afectando especialmente a los jóvenes. Y esto fue uno de los elementos que nos hizo pensar que nuestro grupo, que está especializado en el estudio de la delincuencia juvenil, pues pudiera poder hacer algún análisis o alguna contribución interesante desde el caso español, ¿no? Y esto es un poco lo que a mí me gustaría presentar aquí esta mañana. Los resultados de las tendencias delictivas que se han producido en España, lo cual nos permitirá, por otra parte, ir comentando brevemente solo algunas de las hipótesis que se han desarrollado en relación con la bajada de la delincuencia, porque ya les adelanto que en el año 2010 el profesor Tilly y otros colegas que han estudiado mucho este estudio del crime drop avanzaron 17 hipótesis que se habían elaborado para intentar explicar esta bajada de la delincuencia. Y después yo he leído algunas más. Por lo tanto, son muchas las hipótesis que se han relacionado. Muchas de ellas no son aplicables al contexto español, no son aplicables al contexto de la delincuencia juvenil. Algunas nos parecen unas hipótesis poco sostenibles, no solo a nosotras, sino a gran parte de la comunidad internacional. Entonces yo solo voy a comentar muy superficialmente algunas de las hipótesis más sólidas que se presentan o que se pueden comentar con los resultados españoles, y con ello pues les presento brevemente un campo de estudio que ya les adelanto que es apasionante y que, si les interesa el estudio de las tendencias delictivas, les recomiendo encarecidamente que lean y que exploren, porque realmente es muy interesante. Bien, el caso español. Si analizamos el porcentaje de cómo ha evolucionado la delincuencia en general en los últimos años, y analizamos cuál es la proporción de jóvenes detenidos, descubrimos que también en España
parece que la delincuencia juvenil ha descendido porcentualmente. Esto es, de la cantidad, la proporción de jóvenes detenidos es cada año menor. Por lo tanto, estaría sucediendo en España lo mismo que en otros países del entorno internacional, donde los jóvenes delinquen menos que lo hacían antes. Por lo tanto, recuerdo, sea lo que sea que estemos haciendo bien con la delincuencia, parece que está afectando especialmente bien a los jóvenes. Bien, si analizamos un poco por tipologías delictivas qué es lo que está sucediendo, bueno, pues descubrimos algunos datos que nos llaman la atención, ¿no? Si en general hemos visto que la delincuencia desciende, la delincuencia protagonizada por los jóvenes desciende, en el ámbito de los delitos violentos podríamos decir que ocurre algo parecido con los homicidios, que cada año la cantidad es tan pequeña que en la gráfica es imperceptible, pero cada año hay menos homicidios, cada año hay menos agresiones sexuales, especialmente a partir de mitad de la década de los 90. Ocurre lo mismo con las lesiones, perdón, de los 90 no, de la primera década del siglo XXI, y ocurriría algo completamente contrario en el caso de la violencia familiar. Entonces, tenemos un primer resultado sorprendente. Cuando la gran mayoría de delitos violentos está descendiendo, como ocurre, por ejemplo, con el caso de los robos con violencia, que a pesar de ser un robo patrimonial, tiene una inevitable carga violenta. Vean lo impresionante que es la gráfica descendente en los últimos 10 años en el ámbito español. Como decía, no ocurre lo mismo con el caso de la violencia familiar. Bien, este dato vendría a corroborar una de las hipótesis que se ha utilizado en el ámbito internacional para explicar la bajada de la delincuencia. Y es que hay algunos autores que sugieren que esa bajada de la delincuencia se ha dado en un contexto social en el que existe una mayor concienciación, una mayor humanización y una mayor intolerancia hacia la violencia. Esto habría hecho, esa mayor sensibilización hacia la violencia, habría hecho que determinados comportamientos que hasta ahora eran tolerados u omitidos, como ocurría con el caso de la violencia doméstica, porque es algo que ocurre de puertas para dentro de una casa, pues en los últimos años habría empezado a visibilizarse. De tal manera que lo que estaría ocurriendo no es que ha habido un aumento de esta conducta delictiva, sino que ha habido un aumento de la visibilización. Y lo que vendría a reflejar es esa conciencia social de una mayor sensibilización y una mayor intolerancia a aquello que no estamos dispuestos a aguantar en nuestros hogares, como es algo que hasta hace unas décadas posiblemente ningún padre se hubiera atrevido a denunciar, ¿no? Tengo problemas en mi casa, mi hijo me agrede y tengo que ir a denunciarlo a las instancias de control social. Entonces, posiblemente ese fenómeno de sensibilización está haciendo que aumenten delitos que hasta el momento habrían permanecido ocultos y también delincuencia leve de menor intensidad. Esto está ocurriendo especialmente si analizamos pormenorizadamente las tipologías delictivas en Europa. Es algo que está sucediendo mucho porque precisamente ese proceso de sensibilización hacia la violencia se está dando especialmente en países del contexto europeo. Sin embargo, mientras que se estaría produciendo un movimiento paradójico de aumento de algunos comportamientos delictivos de menor intensidad, ese proceso de sensibilización hacia la violencia sería el responsable de haber disminuido una gran cantidad de delitos de gran intensidad, como puede ocurrir con el homicidio, como puede ocurrir con las agresiones sexuales o las lesiones agravadas o todos aquellos delitos violentos más graves. Es decir, ese proceso que ha permitido visibilizar algunas conductas sería el responsable de esa bajada internacional de los grandes delitos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, autores como Steven Pinker o Eisner, que son unos férreos defensores
de que en gran parte ese proceso de descenso de la delincuencia se debe a una transformación social, a una sociedad mucho más humana y que tolera mucho menos la violencia. Tendríamos una primera hipótesis que, por ejemplo, con los resultados españoles podría visibilizarse. Bien, en el ámbito patrimonial, si se comprueban los datos españoles, excepto en el caso de los hurtos, que mantienen una tendencia más o menos estable en los últimos años, el resto de tipologías delictivas presenta una tendencia descendente. Especialmente ocurre con los robos con fuerza y muy destacado ocurre en relación con los robos de coche. El descenso de este tipo de esta tipología delictiva ha servido también para elaborar o formular una hipótesis que se ha barajado en el ámbito internacional para explicar la bajada de la delincuencia. Y es cómo de posible es que esta bajada de la delincuencia se haya producido por un aumento de las medidas que se han adoptado desde la perspectiva de la prevención situacional. Es decir, por ejemplo, en el caso de los robos de coches. Hace 20 años robar un coche era muchísimo más fácil de lo que es ahora. Las medidas de seguridad que se han impuesto, que han adoptado prácticamente todas las marcas de coche, hacen que a día de hoy sea muy difícil robar un coche. Por lo tanto, el hecho de que se haya incrementado y en los últimos años se haya, gracias al desarrollo de la criminología ambiental, de todo el desarrollo de técnicas de prevención situacional, ha permitido prevenir en gran parte delincuencia. Recordemos que el objetivo de la prevención situacional es precisamente intervenir en las circunstancias que rodean el hecho delictivo. Lo que se plantea la prevención situacional es: yo siempre voy a tener un delincuente motivado que va a querer delinquir. Por lo tanto, me da igual qué haga con el delincuente, porque hasta que la criminología no sea más eficaz y logre desmotivar a los delincuentes para delinquir, como yo siempre voy a tener un delincuente motivado, si yo lo que quiero es prevenir delincuencia, lo que tengo que hacer es intervenir en las circunstancias que rodean el hecho delictivo. Y por eso hay autores que defienden que en gran parte ese descenso que se ha producido en el ámbito de la delincuencia, en el ámbito internacional, en los últimos años, puede ser en parte un reflejo del éxito de las medidas de prevención situacional y que se refleja especialmente en el descenso de muchos delitos patrimoniales, de tal manera que el incremento de medidas, por ejemplo, de cámaras de vigilancia, medidas de seguridad privada en las casas, por ejemplo, la dificultad que lleva aparejado el tema del robo de coches ha tenido un efecto directo en lo que es todos los delitos patrimoniales en su conjunto. De hecho, hay autores que mantienen que el hecho de que se haya descendido el robo de coches ha hecho descender también el resto de delitos patrimoniales, porque muchas veces el robo de coches llevaba asociado otro tipo de robos patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los chicos jóvenes, era muy frecuente que en una noche de juerga, un fin de semana, robaran un coche y gracias a disponer de un vehículo de motor pudieran robar una gasolinera, andar otros 20 kilómetros y robar en un bar de carretera, volver luego a la ciudad y hacer un alunizaje en una relojería. Es decir, muchas veces el hecho de disponer de un vehículo de motor llevaba implícito la comisión de otros hechos delictivos, y el hecho de no poder disponer ahora de ese vehículo de motor ha hecho descender en cadena otro tipo de delitos patrimoniales. Por lo tanto, hay algunos autores que sugieren que una de las grandes lecciones de política criminal que se ha aprendido o que podemos aprender en los últimos años es que las estrategias de prevención situacional son útiles. Y aunque no podemos sostener que toda la delincuencia haya descendido por este motivo, gran parte de la delincuencia lo ha hecho por ello. Por lo tanto, no hay que desestimar la utilidad de estas estrategias, ¿no? De tal manera que tendríamos una nueva lección que, por ejemplo, con los datos españoles podríamos ver que ha ocurrido. Invertir en prevención situacional puede ser una buena estrategia para prevenir delincuencia. Bien, más cosas que ocurren con los datos españoles. Una de las cosas que hemos constatado con nuestros datos es que la bajada
de la delincuencia juvenil en España está básicamente protagonizada por jóvenes, o sea, por chicos. Si analizan la diferencia que nos muestra la tabla, parece que las tasas delictivas cometidas por las chicas permanecen estables en los últimos años y que precisamente la bajada de la delincuencia se produce porque los chicos han dejado de delinquir. De nuevo, reflexión, sea lo que sea que hemos hecho bien, está afectando especialmente a los chicos porque los datos de las chicas permanecen estables. En este sentido, estos datos, si los contextualizamos con lo que nos ha aportado la criminología feminista, invitan a hacer una interesante reflexión. La criminología feminista hace unos años estableció una predicción en la que se estimaba que cuando los estados promovieran políticas más igualitarias, las mujeres tuvieran una igualdad de oportunidades, las cifras de la delincuencia, lo que sería más bien el gender gap, ¿no? el espacio que hay, la gran diferencia entre las chicas y los chicos, que como ven, por ejemplo, en el año 2000 eran altísimas, pues la estimación sería que ese gender gap, ¿no? Esa diferencia que hay entre el porcentaje de delitos cometidos por chicos respecto a las chicas se iría reduciendo porque las chicas empezarían a cometer delitos conforme se involucraran en la vida social igual que los hombres. Es decir, políticas más igualitarias implicarían al mismo tiempo que una mayor presencia de la mujer en el trabajo, en la esfera económica, en la esfera política, pues llegaría también al ámbito delictivo y por lo tanto el gender gap se reduciría porque las chicas delinquirían más. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que en la gran mayoría de los países el gender gap se ha reducido, pero no porque las chicas hayan delinquido más, sino porque los chicos han dejado de hacerlo. Claro, esto de nuevo aparece como un dato sorprendente que de nuevo tiene y que implica que la criminología tiene que hacer una reflexión al respecto. Bien. ¿Cuál es la reflexión que la criminología ha hecho al respecto? Existe en el ámbito europeo, especialmente en los países nórdicos, un grupo de profesionales, de expertos, de criminólogos que han trabajado mucho en la relación entre género y delincuencia. Así, en estos últimos años, estos autores que han constatado, igual que nosotros, ese descenso del gender gap precisamente porque el crime drop es un crime drop de chicos, han sugerido que posiblemente lo que se estaría produciendo es una feminización de la sociedad. Es decir, una determinada manera de ser chico habría dejado de estar de moda, de ser relevante, de ser algo que merece la pena comportarse así, y por eso los chicos habrían dejado ese tipo. La criminología feminista lleva unos años manteniendo que la relación que hasta ahora la criminología había establecido una relación entre sexo y delincuencia, cuando en realidad habría que sustituirlo por masculinidad y delincuencia. Es decir, lo que se asocia con la delincuencia no es ser hombre, sino una determinada manera de ser hombre. Y sería esa manera de ser hombre, esa masculinidad donde cargada de testosterona, donde uno marca mucho su territorio y toda esa idea asociada a ese tipo de masculinidad, la que se habría abandonado un poco porque socialmente, como decía antes, es algo que no está de moda, que no está bien visto, que el sexo masculino ha empezado a comportarse de otra manera. Pues bien, esto sería algo positivo desde el punto de vista delictivo, porque esto estaría produciendo una bajada de la delincuencia masculina. Por lo tanto, tenemos también un nuevo aprendizaje, no es una lección a aprender, es una determinada masculinidad la que va asociada con la delincuencia. Por lo tanto, si invertimos e intervenimos con los chicos en promover una manera diferente de ser hombre,
que no vaya asociada con esa masculinidad de la que hablábamos antes, estaríamos posiblemente previniendo delincuencia. Si se dan cuenta, si contextualizamos estos datos con los que hablaba antes respecto a esa humanización y esa concienciación y esa sensibilización a la violencia, parecería que algunos cambios sociales se habrían producido en los últimos años, algunos cambios sociales, algunos cambios en la estructura de la sociedad, en la manera de vivir de las nuevas generaciones, que estaría produciendo un descenso de la delincuencia, ¿no? Por lo tanto, tendríamos una mayor sensibilización hacia la violencia, una feminización de la violencia, como hablan los suecos, podría ser una de las razones que hay detrás de ese descenso. Y en segundo lugar, y por recapitular, tendríamos también esas otras estrategias de prevención situacional que podrían estar ayudando a explicar ese descenso de la delincuencia. Bien, una última idea. ¿Sería posible también que se haya hecho algo en el ámbito de las políticas públicas que haya invitado o que nos invite a pensar que la delincuencia ha bajado por ese motivo? Bien, durante los últimos años, como saben, se ha vivido en España, como en otros países del entorno, un proceso de expansión de políticas punitivas que han esgrimido como principal baza para luchar frente a la delincuencia el uso de la medida privativa de libertad. Desde luego es algo que ha ocurrido en España, donde se ha reformado la legislación penal en numerosas ocasiones para aplicar las medidas privativas de libertad en muchas más ocasiones. Sin embargo, Estados Unidos, que como he dicho antes fue uno de los primeros países en empezar a reflexionar sobre las hipótesis de la delincuencia, algunos de los autores norteamericanos que han reflexionado sobre esta cuestión señalan que posiblemente podamos atribuir tan solo un 6% de lo que es el descenso de la delincuencia al uso de las políticas punitivas. Claro, la idea sería, si nosotros hemos sacado a la población de más riesgo y la hemos metido y le hemos privado de la libertad, esto a la fuerza debería tener un efecto preventivo. Porque los hemos dejado fuera de circulación. Pero ya les digo, los autores que han hecho estudios en este sentido tan solo atribuyen una escasa cantidad de protagonismo a esta estrategia. ¿Por qué? Pues porque ese uso expansionista de la prisión se ha hecho sobre todo utilizando penas cortas de prisión. O sea, fundamentalmente, si hablamos en términos de cifras de población penitenciaria, en términos de stock, es verdad que hay mucha gente en prisión, pero hay mucha gente en prisión no porque esté mucho tiempo y por lo tanto la tengamos mucho tiempo fuera de circulación y por ello la delincuencia ha bajado, sino porque hay numerosas entradas en prisión que luego a los meses acaban saliendo. Por lo tanto, el efecto preventivo que puede tener este tipo de estrategias ha sido muy reducido. Y en el caso español y en el ámbito de la justicia penal de menores, es que además no se ha producido ni tal aumento de las medidas privativas de libertad. Aquí pueden comprobar la línea descendente que reflejan las medidas privativas de libertad en régimen cerrado en los últimos años. Si se dan cuenta, cada año los jueces han internado a menos gente y además por el tipo de datos que tenemos suelen estar una media entre 9 y 12 meses, es imposible que el descenso de la delincuencia juvenil se haya producido por una estrategia de incapacitación o de exclusión de los menores infractores en España. Más bien nosotros sugerimos que lo que ha podido ocurrir es justo lo contrario, y es que el desarrollo de una política criminal juvenil basada en medidas comunitarias, que ha fomentado mucho la respuesta individualizada y la intervención intensiva en la comunidad, es lo que ha podido tener efecto positivo. De hecho, esto está ocurriendo en muchos países que han apostado por ese modelo de responsabilidad que busca intervenir con los jóvenes a través de una respuesta individualizada de carácter educativo y comunitario. Todos los países que adoptaron el modelo de responsabilidad en los años 90 han visto descender sus cifras de la delincuencia. Por lo tanto, no podríamos sugerir que realmente lo que ha ocurrido es un efecto positivo de estas políticas criminales de carácter comunitario. Sinceramente, nosotros estamos convencidos de que ello ha sido así y creemos que las cifras así lo constatan, porque además las cifras de reincidencia
que tenemos, cada año nos demuestran que los chicos reinciden mucho menos. Por lo tanto, el modelo de responsabilidad parece estar funcionando. Bien, ¿y las políticas sociales? ¿Podrían haber tenido algún efecto? Durante mucho tiempo yo personalmente he sostenido la idea de que el hecho de que en España las políticas, el estado de bienestar empezara a consolidarse a finales de los 90 y precisamente a finales de los 90 hemos visto experimentar ese descenso de la delincuencia, podía ser un buen argumento para pensar que contar con un estado de bienestar sólido es una buena estrategia para prevenir la delincuencia. Sin embargo, la crisis económica que hemos sufrido en los últimos años en España nos pone en duda, ¿no? Nos hace cuestionarnos de hasta qué punto, o sea, si precisamente hemos visto que el desarrollo del estado de bienestar ha conseguido un descenso de las cifras, ¿por qué en plena crisis económica las cifras de la delincuencia siguen bajando? Esto es algo que nos sigue sorprendiendo. Sin embargo, utilizando datos de estudios de autoinforme que tenemos y que nos permiten hacer una secuencia desde lo que ocurría en el año 1992, aquí cuando se administró el instrumento por primera vez respecto al pase que se hizo en el año 2004 y al que se hizo en plena crisis económica, descubrimos que mientras que efectivamente con los datos autoinformados la delincuencia juvenil también desciende en los últimos años, los chicos que proceden de familias que tienen menos recursos, en este caso menos recursos significa padres que están en el paro y que no tienen ningún recurso económico, hemos visto cómo precisamente estos chicos en los últimos años han delinquido más. Por lo tanto, de nuevo tendríamos una lección. Las políticas públicas son importantes, las políticas criminales juveniles que inciden en el castigo educativo son importantes, pero también lo son las políticas sociales. El desarrollo de un estado de bienestar ha servido para que en España el tema de la delincuencia juvenil se haya ido estabilizando y haya ido descendiendo. Sin embargo, gracias a estos datos podemos constatar también cómo los recortes sociales pueden tener efectos que, aunque no inmediatos y no se reflejen inmediatamente en las tasas delictivas, en los estudios autoinformados ya podemos verlos como tiene un pequeño efecto. No da igual provenir y estar sin ningún tipo de recurso ni de apoyo social, porque ello va a tener un efecto directo en la conducta delictiva de los chicos. Por lo tanto, los datos nos sugerirían una nueva lección, un nuevo dato a aprender. En conclusión, y con ello me gustaría acabar, realmente, es difícil sintetizar en tan poco tiempo ideas tan complejas, hipótesis tan sofisticadas que es tan difícil testar. Pero quería aprovechar la oportunidad simplemente para presentar brevemente, como decía antes, los resultados de esta investigación, presentarles un tema de investigación que en el ámbito criminológico ha despertado muchísimo interés y yo creo que con razón. Con razón, primero, porque es nuestra obligación descubrir qué es lo que está pasando y porque desde el punto de vista de la investigación científica supone un reto intelectual muy interesante el intentar descubrir qué es lo que se ha podido hacer bien, qué es lo que deberíamos aprender de ese descenso de la delincuencia. En resumidas cuentas, he intentado machacar mucho las lecciones y las ideas que hemos ido aprendiendo con los datos obtenidos. Tendríamos una primera idea, ¿no? Que es, sea lo que se ha hecho bien, ha afectado sobre todo a los chicos jóvenes. Es decir, hay que focalizar mucho qué es lo que se ha hecho con esos chicos jóvenes. Y estamos convencidos que hay algo en la nueva manera, en la nueva sociedad que ha desarrollado el siglo XXI que ha sido positiva para los chicos jóvenes, ¿no? Y pensamos que ese proceso de civilización progresiva que vive la humanidad, ese proceso de ir abandonando determinados estereotipos, determinadas maneras, por ejemplo, de vivir la masculinidad, han sido positivas para los chicos, al menos desde luego si lo pensamos en términos de delincuencia. Pensamos también que hay un efecto
directo de las políticas públicas que se han llevado a cabo en España y consideramos que la inversión que se hizo a finales de los 80 y muy especialmente durante los 90 para consolidar el estado de bienestar, fundamentalmente el grueso de medidas que se hizo para apoyar a las familias, ha tenido un efecto directo, y lo hemos visto en la bajada de la delincuencia. Y tenemos una pequeña advertencia, esa información que nos dan los datos autoinformados, que permiten advertir de los riesgos de reducir esas ayudas sociales, porque tal y como hemos visto que ha sucedido con la crisis, aquellos sectores de la población que han estado más afectados, que se han quedado sin ningún tipo de recursos, han tenido un reflejo inmediato en un aumento de la delincuencia. Por lo tanto, es importante las políticas sociales que se lleven a cabo, pero también las políticas criminales, y creemos que el modelo de responsabilidad se muestra como una buena estrategia para luchar frente a la delincuencia juvenil, y que una justicia de menores individualizada que busque un castigo educativo en el ámbito comunitario es una buena estrategia para luchar frente a la delincuencia. Y fundamentalmente, y por último, creemos que el estudio de la oportunidad delictiva, todo lo que tiene que ver con la reducción de oportunidad delictiva a través de la prevención situacional, debe ser estudiado. De hecho, y ya con esta última idea finalizo, hay algunos autores que sugieren hasta qué punto gran parte del descenso de la delincuencia no puede ser realmente un desplazamiento que se ha llevado a cabo o que se ha trasladado a Internet, en donde existe ahora mismo mucha mayor oportunidad delictiva, porque nuestras estrategias de prevención situacional en Internet son muy complicadas. Por lo tanto, dejo ese dato para el debate, y con esto finalizo agradeciendo muchísimo su atención y quedando a disposición, bueno, pues de las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos, Willy? Unos 5 minutos. Entonces les pido que si alguien tiene preguntas, que sean lo más breve posibles. Adelante. Tengo una pregunta para la docente concreta. Cuando hay una reducción en las exportaciones manufactureras y por lo tanto hay una reducción en la producción manufacturera en la frontera y despiden a muchos jóvenes, yo no conozco la historia, pero es una pregunta. Pues la reducción de exportaciones se da por un lado por la caída de la demanda en Estados Unidos y por el otro lado la migración hacia China. Pero, ¿qué onda con el consumo de drogas en Estados Unidos? Que haya a la par que las manufacturas, ¿no sería que también cayó el consumo de drogas y los cárteles en México no necesitaban tanta gente porque se había caído su demanda? Tuvieron que contratar a gente porque hubo una guerra contra el narco que les demandaba gente, pero si no hubiera habido esta guerra contra el narco, su demanda de personas hubiera caído a la par que la demanda de personas de la manufactura. Nosotros asumimos que, digamos que el incremento extraordinario de la violencia en lugares como Juárez supuso que había una mano de obra disponible que hacía que no se agotara la pira, digamos, la leña que se estaba incendiando, que se estaba quemando, los jóvenes que iban al matadero. O sea, llegamos a una tasa de 140 por cada 100,000, quizá porque había mucho más jóvenes en disposición de entrar a esa batalla. Si no hubiera habido crisis financiera y la demanda hubiera seguido, digamos, la economía hubiera funcionado igual, seguramente hubiera habido, bueno, desde luego habría habido una menor disposición de jóvenes y hubiera habido menos violencia. Eso es lo que nosotros suponemos. Pero no cayó la demanda de drogas, que yo sepa, no, al contrario, los precios siguieron aumentando, especialmente de cocaína. Hasta 2011 tenemos datos. Sí.
Buenas tardes, doctor. Me parece muy interesante lo que nos expuso. Me queda claro que los datos que presenta son de los que surgen de las encuestas que se realizan en el caso mexicano, pero me queda ahí la duda porque lo que presentan las estadísticas oficiales pues es lo que se logra medir, cuantificar, pero también hay una gran parte de jóvenes invisibilizados, ¿no? Sobre todo de migrantes que vienen de Centroamérica, Sudamérica para buscar nuevas alternativas. Y entonces, si consideramos esos jóvenes invisibilizados que no aparecen en las estadísticas, entonces el impacto puede ser mucho mayor. Entonces, es ahí mi pregunta, reflexión que quiero que usted me ayude a analizar, si esto que nos presenta puede incluir el efecto de estos jóvenes que no están siendo censados, o que el efecto puede ser mayor de lo que vemos, ¿no? Una pregunta que creo que es global para ambas presentaciones. Nos hablaban del estado de bienestar en España y cómo posiblemente eso haya tenido un impacto o pudiera haber tenido un impacto. Yo lo pongo junto con esto otro que estábamos viendo, que me parece fascinante, que fue una presentación de, digamos, desagregando la oferta y la demanda de mano de obra para el crimen organizado, básicamente, ¿no? Y cómo los ninis se convierten, la gente, los chicos que no estudian ni trabajan se convierten en una mano de obra. O sea, lo que me quedó, me parece fascinante esta idea y me parece que se vincula mucho con el estado de bienestar. Y mi pregunta sería para ambos ponentes, ¿no? ¿Cuáles creen que son los mecanismos mediante los cuales se da esto? ¿Es simplemente ocupación? ¿Es un mayor nivel de bienestar de los jóvenes al estar en la escuela, que se ve reducido cuando salen de la escuela? ¿Es algo cognitivo, ¿no? ¿O es pierden habilidades o capacidades de evaluar qué tan riesgoso es el crimen organizado? Y bueno, me pregunto también si en el caso de México, que es el que ustedes estudian, podrían hacer algo más, quizás viendo los lugares en donde, ya que están viendo niveles de homicidio, por ejemplo, ¿no? Están viendo homicidio per cápita en las municipalidades y cosas así. Sé que el Estado mexicano ha pasado políticas que se me ocurrió como de escuela extendida para niños, no sé hasta qué punto esto se haya aplicado, adolescentes, etcétera, y ver si esas políticas de escuela extendida han tenido un impacto, almuerzos escolares, cosas así, pueden haber tenido algún impacto, y viceversa, en los lugares en donde se han acabado esas políticas de escuela extendida, podrían haber tenido un impacto en el número de homicidios, que es lo que puedes detectar, ¿no? Finalmente. En el en CIDE, por ejemplo, ahorita, también a lo mejor a ustedes les puede servir, tenemos unos nuevos datos, una base de datos del PPD, que desagrega, que es básicamente el muertómetro de presidencia, pero descubierto, ¿no? Que hemos, digamos, hecho una validación, está públicamente disponible, y ahí tienes más, porque los datos que están usando ustedes son homicidios, pero ahí viene todo, ¿no? Cualquier tipo de homicidios. En la del CIDE, y la puedes encontrar públicamente en la página del Programa de Política de Drogas, ahí están los homicidios relacionados con el crimen organizado y los puedes analizar a nivel municipal. Y a lo mejor eso puede ser una extensión para que ustedes puedan tener un poquito más, algo más sensible, ¿no? A sus variables independientes. Nada. Gracias. Okay, una más y ya no. Perdón. Bueno, esa es una pregunta básicamente para Cintia, en términos de la identificación de la población que estás teniendo, ¿no? Y analizando la población como ninis, y dentro de una parte de la presentación tú nos hablas que hay una diferencia de hombres y mujeres, donde realmente los ninis son más las mujeres, ¿no? Y no sé si habría un problema también de identificación de esa población, porque las mujeres son consideradas también cuidadoras dentro de la casa. Entonces creo que hay que matizar un poquito esto para llegar a tener como conclusiones un poco robustas, porque cuando nos
le preguntan a la mujer, bueno, tú eres cuidadora, pero no estudias y no trabajas, pero haces parte también del trabajo dentro del hogar. Entonces, para matizar un poquito esto. Gracias. Dejamos que Cintia conteste, después Esther Fernández y al último Vicente. Bueno, es bien corta la respuesta. Sí, sí hay forma de saber si están cuidando, es más, hay forma y también se controla, porque sí cambia mucho. Por ejemplo, el estar expuesto a las armas también, las mujeres no están tan expuestas como los hombres. Entonces también eso al hacer la probabilidad, pues sí te lo controla. También si tiene alguna discapacidad, ¿verdad? O sea, es nini, pero realmente no, o sea, tiene otra condición, ¿verdad? A lo mejor quisiera estudiar, pero no puede porque tiene una incapacidad física, pero a lo mejor hace, pues no sé, algún tipo de oficio y no propiamente trabaja, ¿no? Entonces, sí hay forma y sí cambiaría, a lo mejor esa probabilidad ya no es tan, o sea, sigue siendo significativa, pero baja en términos relativos la significancia. Esther, adelante. Bueno, en primer lugar me gustaría saludar a todos. Buenos días allí, buenas tardes desde España. Me gustaría también aprovechar, ya que tengo el turno de palabra, pues para agradecer la invitación a la Universidad de Guadalajara y en concreto al profesor Cortez y a nuestra querida amiga y colega Aurea Grijalva. Por la invitación, porque bueno, aunque es un poco sui generis esta manera de intervenir, la verdad es que me parece muy interesante tener la oportunidad de poder escuchar estos análisis tan interesantes sobre los ninis, que es un tema sobre el que en España también se ha trabajado mucho, se ha discutido mucho, especialmente desde el ámbito de la sociología. Cuando empezó la crisis se habló mucho del crecimiento de este colectivo y bueno, es cierto que en los últimos años ha desaparecido un poco del escenario de la opinión pública y no se ha abundado mucho más en la investigación. Respecto a la pregunta que hacían, a ver, nosotros estamos convencidos, sí que es cierto que a ver, yo creo que la sociedad mexicana y la sociedad española en algunos puntos y especialmente en ese contexto de violencia, pues claro, hay unos matices diferentes e importantes, ¿no? Y yo no creo que solo sea una cuestión, lo que lo diferencie sea el estado de bienestar. Ojalá un estado de bienestar pudiera proteger de tantas cosas, ¿no? Pero lo que sí estamos convencidos es que las políticas que se llevaron a cabo fundamentalmente en los 90 fueron políticas que fueron para apoyar a las familias en general. Y esto repercutió en los jóvenes en particular, ¿no? Porque al intervenir en toda la unidad familiar, indirectamente los jóvenes se convirtieron en receptores de políticas interesantes, más que se hicieran exclusivamente políticas centradas en jóvenes, ¿no? El apoyar a las familias creemos que fue positivo. Y si relacionamos esto un poco con la información que tenemos sobre los factores precursores de la delincuencia y que inician las carreras delictivas, pues bueno, ya esto es algo que ya se estableció, ¿no? El hecho de poder intervenir prematuramente en algunos o sea, a través de las políticas de bienestar, lo que se permite es incidir en diversos factores que pueden afectar, ya sea desde el ámbito familiar, desde el ámbito educativo. Claro, lo que comentaban, el hecho de que los chicos haya un estado de bienestar que esté detrás de ello, pues por ejemplo, sí que ha favorecido la escuela, o puede haber favorecido la escolarización de muchos de ellos. También, por ejemplo, en España la formación profesional también se desarrolló mucho en los años 90 y se ha consolidado en estos tiempos y bueno, es posible que todo esto haya como un cóctel haya permitido prevenir la delincuencia porque esas políticas han funcionado y han recibido las ayudas. Pues sí, ¿no? Y lo que hemos visto, ¿no? Y ahí están los datos y habrá que ver es cuál ha sido el efecto de los recortes que ha sufrido la crisis. Yo creo que de esa manera, si se puede comprobar, ¿no? A modo de experimento, ¿no? Se pusieron las ayudas y descendió la delincuencia. Si se retiran las ayudas
y en esos colectivos pues sube la delincuencia, pues bueno, parece que algún efecto sí que pueda tener, ¿no? Y en cualquier caso, por ejemplo, en el ámbito de la delincuencia y de la prevención de la delincuencia siempre se ha dicho que el tener detrás un estado de bienestar y unas políticas sociales férreas pues siempre tiene un efecto preventivo, ¿no? Muchas gracias. Empezando por ahí, y este tema del estado de bienestar, pues yo creo que es, digamos, a mí me resulta muy evidente que todo este periodo de violencia que ha vivido México en los últimos 10 años, pues es en cierta forma una colección patética de historias sobre la ausencia del Estado, ¿no? O sea, el Estado podría tener la capacidad policíaca para lidiar con la criminalidad de mejor forma, podría tener los incentivos en materia educativa que impidieran que los chavos se salieran o que se murieran de aburrimiento porque no aprendieron lo que tenían que aprender antes, o los programas de empleo. Los jueces podrían adoptar sentencias de estas más conciliadoras y vincularlas a terapias cognitivo-conductuales. Las calles estarían más alumbradas y habría menos oportunidades para el crimen. No se fugarían los presos de las cárceles para robar y matar, como sucedió en Gómez Palacio. No desaparecerían los chavos a manos de las policías. En fin, el Estado es la capacidad social, un Estado social y democrático de derecho, pues es un Estado donde la sociedad tiene un instrumento que sirve para gestionar sus problemas más sentidos. Y eso involucra pues todo, digamos, especialmente aquello que provoca muerte y violencia. Y aquí pues ese es un factor absolutamente crucial que creo que por estar siempre por las ramas, viendo cada pedacito del problema, pues se nos olvida, ¿no? Respecto a la idea de hacer evaluaciones sobre algunas políticas educativas, un compañero coautor de este estudio está haciendo experimentos con escuelas en la SEP, y nosotros en el observatorio estamos trabajando precisamente en Escobedo, en Nuevo León, un experimento aleatorio sobre un modelo, una terapia cognitivo-conductual que es muy famosa, que se llama Becoming a Man, y que ha probado mucho éxito. Entonces yo creo que sí hay, por supuesto, efectos en el bienestar, la inclusión, el avance de las expectativas escolares y profesionales y de ingresos, que tiene efectos sobre la violencia y sobre aspectos cognitivos y circunstanciales, ¿no? del crimen y la violencia. Y por último, respecto a tu pregunta, no son encuestas, el estudio está basado en la ENOE, en la en la Encuesta Nacional de Empleo y en los datos de homicidios. Por cierto, tenemos siempre quisimos hacer el estudio a nivel municipal. Todos los estudios que hacemos nosotros son a nivel municipal y tenemos la base de datos de homicidios relacionados al crimen organizado, pero había un problema con vincularla con la Encuesta Nacional de Empleo y la ENOE. Por eso es que tuvimos que hacer el análisis a nivel estatal. Siempre, durante casi un año nos quebramos la cabeza intentando hacerlo a nivel municipal y no fue posible, ¿no? Pero sí sería mucho mejor si fuera municipal, ¿no? Entonces, son estas estadísticas oficiales, y la tasa de homicidios, pues son de las estadísticas más confiables que puede haber, entonces no creo que haya mucha invisibilidad. La puede haber durante un tiempo cuando desaparece alguien o cuando
pues estas cosas que los pozolean y así, pero al final pues no son tantos y está la base de datos de desaparecidos también, ¿no? Entonces creo que en materia de homicidios podemos pues actuar con datos más o menos confiables. Los más confiables que hay. Ah, bueno. Bueno. Muchísimas gracias. Entonces quiero darle un reconocimiento a Cintia Camal Olvera. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Gracias. Muchas gracias. A Vicente Vargas. Muchas gracias, Chente. Y a Esther Fernández, te lo mandamos desde México. Muchas gracias.